Simuladores virtuales en la educación. Pero queremos preguntarnos, ¿qué es un simulador? Se dice que es un programa de computador que representa situaciones de la vida real, aplicables a cualquier saber. La simulación pone a disposición del usuario todas las funciones del producto, para investigar y probarlas por sí mismo. El área de aplicación más conocida ha sido la aviación. Actualmente existen simuladores para temáticas tan variadas como matemáticas, física, electrónicas, matemáticas financieras, medicina, redes de datos, juegos interactivos y software educativo, entre muchos. Es importante que hoy en día el simulador virtual da muestra de que ha existido por mucho tiempo. Pero queremos destacar cuál fue ese origen, cuál es la historia del simulador virtual. Se dice que el uso de los simuladores computarizados data de la segunda mitad del siglo pasado. El motor intelectual de su uso se asigna a la contribución de John Dewey en su obra Educación y Experiencia, en donde argumentaba en contra del exceso de teoría. La primera simulación gerencial fue auspiciada por la American Management Association en 1957. Bash, diseñador de un simulador especialmente interesante, estimó en el año 1964 que existían más de 100 simuladores. Graham y Gray publicaban una descripción en 1969 de 180 simuladores computarizados. Fue en ese mismo año, en 1969, cuando se publica la primera colección anotada de simuladores. 10 años más tarde aparecía la cuarta edición describiendo 3 veces más simuladores. La cuarta parte de los simuladores listadas en esa cuarta edición fueron completamente nuevas. Otro estudio, fechado en 1973 por Schusterman, catalogó 215 simuladores. Al año siguiente, en 1974, Schiestan localizó 400 simuladores. Parte de este gran crecimiento fue el estándar de acreditación impuesto por la American Association of College Schools of Business, al exigir que el plan de estudios de los MBAS debían concluir con un curso integrador de estrategia y política, concurso ideal para el uso de simuladores y en donde se ha concentrado su uso. Durante los años 80, los simuladores crecieron especialmente con complejidad. Sin duda, la más compleja fue la simulación usada en el ejército ICE de la Organización del Atlántico Norte en 1989, en la que participaron tomando decisiones 3.000 comandantes durante 11 días seguidos. Hacia 1996, una encuesta dirigida por Anthony Faria encontró en los Estados Unidos a 11.386 instructores universitarios usando simuladores en las universidades americanas y a 7.808 empresas usando simuladores en la capacitación de su personal. En América Latina, la primera universidad en usar simuladores en 1963 fue el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey. Poco después de organizar la primera maestría en administración, fue allí donde surgió el concepto integral de la LABSAG, como un laboratorio que pudiera administrar el flujo de alumnos y participantes por Internet. En los años siguientes, los simuladores fueron desarrollados, modificados y acrecentados con un upgrade en Londres, México, DC y Lima, Perú, para poder servir en línea a muchos usuarios universitarios y ejecutivos. Habiendo comenzado con 3 simuladores, ahora la LABSAG incorpora a 10 simuladores con operación enteramente automática y transparente por Internet, en el sentido de no requerir la intervención continua y constante de personal de sistemas para cada proceso de decisiones. Seguidamente podemos nombrar las características de los simuladores virtuales en la educación. Estas destacan como primero, con el fin de emular la realidad. Segundo, tener la posibilidad de equivocaciones sin riesgo de provocar un accidente. Tercero, tener una toma de decisiones en escenarios reales. Cuarto, representaciones de escenarios futuros. Quinto,
Desarrollo de la lógica. Sexto, entrenamiento de adaptación frente al cambio. Séptimo, intercambio de roles, lo que provoca cambio de aptitudes. No podemos dejar de nombrar las ventajas y desventajas de los simuladores virtuales en la educación. Como ventajas tenemos en primer lugar que promueve un aprendizaje por reforzamiento positivo con la interactividad que muestra el programa. También detalla que mediante imágenes animadas, sonidos y textos se logra captar la atención del alumno obteniendo un aprendizaje significativo. Otra ventaja, el alumno descubre y desarrolla sus habilidades, permitiendo aumentar su capacidad de respuesta a las demandas tecnológicas del medio. También, mediante los simuladores, el joven puede diferenciar y crear su propio aprendizaje a través de una experiencia directa. Así también se dice que es útil apoyo didáctico, sobre todo en áreas de especialización. También disminuye la brecha entre la teoría académica y la práctica laboral, ya que acerca al alumno a su futura realidad como trabajador, preparando sus competencias laborales. También, los egresados estarán mejor preparados al adquirir experiencia con la utilización de simuladores. Reduce el riesgo y costo, ya que el joven mediante la práctica en un simulador puede realizar actividades que de ejecutarse en la realidad ese error puede ser fatal o costoso. Se dice que también en una construcción de un edificio o en una operación, entre otras. También se dice que el alumno es un agente que además de participar en la situación, debe continuar procesando la información que se le proporciona en una situación problemática, logrando una participación activa. Muestra que es una alternativa práctica que permite analizar problemas complejos. Permite que el usuario experimente, tome decisiones con muchas políticas y argumentos diferentes, sin cambiar el sistema real. El estudiante pone en práctica la utilización del método científico al efectuar actividades de investigación, tratando de comprobar la hipótesis sobre algún tema en específico. También existen ya programas de simulaciones y de simuladores proyectados a todos los niveles educativos, sobre todo a niveles universitarios. Estos software se pueden usar sin el uso del Internet. Es de bajo costo y además de haber programas libres los cuales son de fácil instalación. Pero detalla también algunas desventajas que tienen los simuladores virtuales en la educación, los cuales son los siguientes. Se dice que es importante llevar un programa o control en su aplicación, ya que entre la teoría sobre el tema y llevarlo a la práctica con efectividad requiere tiempo, el cual puede provocar no cumplirse o retrasarse en el programa de estudio. También se requiere de la utilización de más de una computadora, ya que su uso es de recomendación individual. Otra desventaja, para obtener estimaciones más exactas y para minimizar la probabilidad de tomar una mala decisión, se tienen que, como punto A, hacer un gran número de ensayos en cada simulación. Como punto B, repetir toda la simulación un gran número de veces. Para problemas más complejos, un gran número de repeticiones puede requerir cantidades significativas de tiempo cómputo. Como otra desventaja, como toda tecnología, en su uso se requiere de una capacitación tanto del maestro para que éste pueda servir de multiplicador hacia sus alumnos y sobre todo en conocimiento de la existencia de los alumnos softwares. Como punto último en desventajas, se detalla que puede haber un software de simuladores que no estén actualizados, en este caso los geográficos, lo que el alumno puede caer en errores. La presencia de los simuladores virtuales en la actualidad muestran que en las instituciones educativas se ve hoy en la necesidad de ofrecer educación con alta tecnología. Más aún, si partimos de la tesis que menciona Jürgen en 1986. El conocimiento y la acción están fusionados en un acto. El esfuerzo de autorreflexión debe ser la producción de conocimiento que dé cuenta de los procesos educativos virtuales y de la producción multimedia que se han innovado reconociendo la nueva triada:
información, tecnología y cognición en el campo educativo. Los procesos que implican estos tres elementos requieren altas inversiones económicas. Sin embargo, países como India, China y México demuestran que pese a no ser parte de las economías desarrolladas, tienen procesos tecnológicos importantes. Hoy se han desarrollado en estos países procesos educativos que tienen elementos nuevos, evidentes, que modifican las relaciones educativas y que permiten imaginar modelos educativos de futuro. Debido a los modelos educativos mediados por tecnología, nace en la institución una autorreflexión de las estructuras pedagógicas que se requieren en la construcción de modelos educativos virtuales y la producción de materiales multimedia para el autoaprendizaje de contenidos educativos formales. Tal como menciona Ramírez, en el 2004, es a partir de la existencia de procesos de autorreflexión que se han identificado algunas relaciones que modifican la correspondencia educativa en los procesos de innovación actuales y que a corto plazo invadirán el ámbito de lo educativo, lo cual permite el rediseño curricular y la autoevaluación al interior de los programas para superar los inconvenientes de la educación tradicional. Los elementos a considerar son: primero, se acorta la distancia entre la ciencia y la innovación en el campo de la educación. Nuevas investigaciones en los procesos de cognición, tecnología y educación. Segundo, nuevos modelos educativos que diversifican las tecnologías y posibilitan una mayor planeación de las estructuras pedagógicas y de autoaprendizaje. Tercero, la innovación en las estructuras curriculares. Tendencia al currículo universal. Cuarto, producción de materiales multimedia en línea y fuera de línea. 5. Un desarrollo acelerado de la plataforma tecnológica. Sexto, nuevas estructuras organizacionales, grupos multiprofesionales. La tendencia actual en educación, con procesos de aprendizaje autónomo, cognición, rutas de aprendizaje y la posibilidad de aprender a aprender, hacen que se reflexione sobre la construcción de una nueva educación que permita la formación para la vida, que no será posible sin desarrollar modelos educativos que tengan como centro los procesos de cognición y la forma de construirlos con orientación hacia el aprendizaje autónomo. Al compartir un saber es necesario revisar los contenidos, los cuales pueden determinar procesos de presentación del trabajo e interacción multidiferenciados, es decir, habrá contenidos que pueden ser comprendidos navegando libremente por la información, pero habrá otros que no pueden ser comprendidos sin antecedentes. Perspectivas y tendencias en la educación latinoamericana con los simuladores virtuales. Existe una rica tradición de educación a distancia en Iberoamérica con los simuladores virtuales. Principalmente, la educación a distancia ha sido diseñada en esta área territorial para la formación de la población rural y el desarrollo de programas de convalidación de estudios de nivel primario y secundario, formación del profesorado, educación superior y universitaria. México fue uno de los países pioneros en este ámbito en todos los niveles educativos, poniendo en marcha programas e instituciones al servicio de esta modalidad educativa desde 1947. Otros países como Argentina, Costa Rica, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Colombia, Ecuador y Brasil siguieron los pasos de México y pusieron en marcha también programas de impulso a la educación con simuladores virtuales adaptados a sus regiones y a sus necesidades. En los últimos 5 años, la difusión de las tecnologías en América Latina ha cambiado la visión social y ha producido grandes progresos, con impacto creciente sobre el sector público, la economía, la sociedad, la cultura y la integración a la economía mundial.
El desarrollo de la tecnología de la información ha transformado la educación en Europa y en América Latina, siendo un componente más de la vida cotidiana de millones de personas, en especial a partir del amplio uso del Internet. La educación a distancia con los simuladores virtuales tiene una enorme progresión en lo que refiere a la educación de trabajadores para mejorar de manera sensible sus competencias profesionales. La sociedad de la información ejerce un fuerte impacto sobre el crecimiento de la actividad económica y los patrones de la interacción social, por lo que es necesario que los trabajadores se capaciten adecuándose al mercado laboral actual. Según uno de los informes publicados por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, el desafío propuesto a todos los países en desarrollo y en particular a los de América Latina es el de lograr una difusión rápida, simultáneamente eficiente y equitativa. La educación a distancia en América Latina surge como necesidad imperiosa de solucionar el problema de la educación de grandes masas y como respuesta a una educación de calidad, salvando las dificultades de acceso, así como la formación y la actualización de los profesionales. En Latinoamérica, la percepción social es que las tecnologías han promovido el desarrollo, el bienestar, la integración y la democracia, y que esa oportunidad ha llevado a la convergencia de aspiraciones individuales y de políticas gubernamentales. Casi todos los países de América Latina han puesto en marcha políticas basadas en la cooperación de la administración pública, el sector privado y la sociedad civil, con el propósito de convertir estas nuevas tecnologías y redes digitales en herramientas de desarrollo económico-social, como indica MENA. Y dice, en América Latina se está profundizando en el último tiempo con experiencias basadas, por un lado, en el aprendizaje cooperativo y por otro, en la cooperación institucional para compartir los recursos de información a través de las ciberbibliotecas, para la utilización de plataformas tecnológicas comunes y con centros tecnológicos regionales hasta llegar a la figura integral del consorcio. Esto lo dijo MENA en el 2004. Así también han acordado reducir la brecha digital interna poniendo como fecha la del año presente, el año 2015, momento en que se espera alcanzar las metas del desarrollo del milenio, lo dice CEPAL y lo dijeron en el año 2006. Los pronósticos en las regiones latinas son favorables gracias a la buena situación de partida para la transición al mundo de la informática y el conocimiento. La existencia de portales educativos adecuados a cada contexto ha favorecido la inserción de los ordenadores en el aula, ha reducido la brecha digital gracias a la dotación de ordenadores y el acceso a Internet en escuelas y los programas de formación en estas tecnologías para los docentes. La extensión mayoritaria de un solo idioma también ha repercutido favorablemente en el intercambio de materiales y contenido educativo. Sin embargo, la falta de infraestructura tecnológica incide negativamente para alcanzar más allá de la conectividad de los establecidos, hasta el desarrollo de contenidos adecuados para la educación. Consecuentemente, la participación política, ya sea como iniciativa gubernamental o por parte de organizaciones internacionales, es necesaria para el desarrollo y futuro de esta modalidad. Pero una política basada en acciones integradoras no solo demanda la iniciativa del Estado, sino que también la sociedad civil y las organizaciones internacionales deben tomar parte iniciativa del proceso. El potencial de la tecnología para mejorar el proceso de aprendizaje es tenido en cuenta por las organizaciones internacionales que operan en los países de América Latina, invirtiendo en recursos y fondos para la implementación de esta modalidad educativa. Sin este reconocimiento político, toda acción resulta difícil teniendo en cuenta los tres factores que más inciden en la implantación de la educación a distancia con los simuladores virtuales dentro de los países latinoamericanos: la inversión en la educación, la calidad educativa y la infraestructura tecnológica. En la inversión, en los últimos años, los países iberoamericanos se han incrementado considerablemente, como por ejemplo en Brasil y México, que han aumentado el porcentaje de su Producto Interno Bruto destinado a la educación un 5,9% y un 4,1% respectivamente, a pesar de la cifra recomendada por la UNESCO
es del 7%. Este aumento en la inversión en educación desde el nivel inicial hasta el post-obligatorio ha abierto una gama de posibilidades y ha potenciado las perspectivas económicas existentes dentro de los países iberoamericanos. Sin embargo, si se analiza la inversión que los gobiernos destinan a la educación, se llega a la conclusión de que el presupuesto destinado no es estable. Se debe tener en cuenta que la inversión destinada depende del país y en gran medida de su situación actual en materia de educación y de las necesidades de la población. En el caso de América Latina y en el caso específico de la educación, deberá determinarse cómo se aplicarán los presupuestos en el contexto social y económico global, y en especial cuál será la estructura del gasto según los tipos de enseñanza que se debe privilegiar, así como los recursos que se le asignarán dada la estructura institucional, el sistema fiscal y los agentes sociales comprometidos. Por otra parte, el tema de la calidad y mejora de la educación se encuentra todavía subordinada al pago de la deuda externa y a la generación del superávit, lo que continúa siendo un obstáculo para garantizar la estabilidad de la financiación pública de la educación. No podemos olvidar que el discurso de las reformas educativas en América Latina, llevadas a cabo en los años 90 por los gobiernos con apoyo y orientación del Banco Mundial, transmitían que no eran necesarios más recursos para la educación pública, sino que bastaba el uso más eficiente de los recursos existentes. Sin embargo, numerosos estudios internacionales, incluso en el ámbito de la UNESCO, señalan la urgencia de mayores recursos para la educación pública como condición indispensable para una mejora de calidad, el incremento del acceso y el cumplimiento de las metas propuestas. García Aretio propone que la calidad educativa de los programas a distancia se base en las 6 características: disponibilidad, eficiencia, funcionalidad, innovación, información y eficacia. Y como último tópico, la infraestructura tecnológica. Para que la sociedad tenga acceso al conocimiento y aproveche al máximo la tecnología, es necesario garantizar una infraestructura y un acceso tecnológico de calidad. Los gobiernos latinoamericanos son conscientes del poder de la tecnología, a la que consideran una poderosa herramienta para el desarrollo y la equidad. Por otra parte, también se constata que existe una brecha digital importante, tanto en comparación con los países desarrollados como dentro de cada país. Este factor condiciona directamente la inserción de los países latinoamericanos al proceso de implantación de la educación virtual. De ahí la importancia de señalarlo, dadas las grandes brechas tecnológicas existentes en gran parte del territorio. Se ha buscado entender tanto la conectividad como la disposición de ordenadores entre los diferentes países. Internet ha abierto nuevas posibilidades para el desarrollo de la educación a distancia. Sin embargo, los esfuerzos de los países para superar las deficiencias de infraestructura son en la actualidad obstáculos que impiden su desarrollo. Consideramos que existen 3 requisitos para el acceso pleno de las tecnologías. De acuerdo con la CEPAL en el año 2003, dice: el acceso físico, dimensión en la que existe una clara diferencia entre los centros urbanos y las áreas rurales en la región. 2. El acceso económico, la disponibilidad de recursos financieros para que personas de distintos niveles de ingreso se conecten, cubriendo el precio de la conexión que incluye los gastos de telecomunicaciones, de acceso a Internet y del equipo terminal. 3. El acceso sociocultural, habiendo evidencia de que el nivel educacional, el origen étnico, el género y edad influyen en los patrones de acceso. Para resolver los problemas de acceso en las tecnologías que señala la CEPAL, los gobiernos de los distintos países han puesto en marcha en los últimos años estrategias nacionales para implementar estos recursos. Los costes de la conexión y la falta de ordenadores personales son impedimentos elementales para el acceso a Internet, aunque los costes han bajado respecto de su inicio con la reducción de precios a tarifas planas y a apertura de las telecomunicaciones. Internet todavía no está al alcance de la mayoría de las personas, ya que su expansión no ha sido global. El número de usuarios y el grado de penetración de Internet en la población varía de cada país, siendo el grado medio de penetración del 21,6% de la población, aunque se desearía otros niveles. Esta cifra ha sido relevante, ya que ha aumentado un 300% en los últimos años. También se detalla
los planes de inclusión en la sociedad de la información en los países latinoamericanos, detallando Venezuela. Actualmente, el organismo dependiente en Venezuela se encuentra el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En la parte del nombramiento legal, está basado en el decreto número 825 en mayo del 2000 y la fecha de su lanzamiento fue en mayo del año 2000. Además, es importante destacar los esfuerzos por parte de los gobernantes y organizaciones que operan y cooperan para el desarrollo de la región en materia de infraestructura básica, acceso a la red y la reducción de coste de los equipos, que se han llevado a cabo en los últimos tiempos para resolver las limitaciones tecnológicas existentes anteriormente. Podemos concluir que los simuladores virtuales consideran el hecho de que las generaciones actuales han nacido de la mano del ciberespacio, del aprendizaje autónomo, de los juegos de video y demás. Permite reconocer que el sistema educativo y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de ingeniería deben partir del conocimiento de la forma como aprenden los jóvenes en la actualidad. El uso de los simuladores y sus características son la clave para realizar modificaciones en el nuevo proceso enseñanza-aprendizaje, al utilizar tecnología para simular procesos. Que el uso de simuladores en los diferentes saberes de una carrera permite que el estudiante realice actividades formativas con los contenidos más significativos que generan dos factores de mejora de aprendizaje. El primero es el tiempo dedicado al aprendizaje por participante. Cuando conseguimos que interactúe con el contenido, aumenta su interés. Y el segundo es la calidad del mismo, ya que se incide en los elementos más significativos del contenido donde el usuario prestará más atención. Considerar que el motivo verdadero por el cual los académicos o docentes no motivan a sus estudiantes a utilizar recursos tecnológicos como los simuladores se debe a la carencia de estos o al desconocimiento de los mismos y como consecuencia el no saber utilizarlos. Que los docentes utilizan de forma muy aislada y como estrategia de enseñanza los simuladores, herramientas útiles de aprendizaje. Al utilizar las nuevas tecnologías en la educación se adquiere más interés y atención de los estudiantes en el desarrollo de las actividades y se crea un ambiente práctico y autónomo en cualquier proceso educativo. Voces de la licenciada en Contaduría Pública Ana Villegas y voz de la licenciada en Administración Vianey Villegas.